Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer estas libretas para los pequeños, para que se lleven a Disney y que puedan pues ir recopilando los autógrafos de los personajes que ven y luego pues ir metiendo las fotos de los personajes. La libreta va a medir unos 16,5 por 16 sin contar las anillas. Contando las anillas medirá unos 18, ¿vale? Y la hago de este tamaño por aprovechar los stacks estos de papeles, los pads de papeles de 6x6, porque se queda perfecto con este tamaño. Y además que me parece que un tamaño más grande, pues para que los pequeños lleven, pues me parece excesivo. Y más cuando, por ejemplo, hay familias que van 2, 3 y muchas veces lo tiene que llevar la madre, y ir con tantos cargados, pues cuanto más pequeñito mejor. Con lo cual aprovecho los pads estos de 6x6 para hacerlos. A ver, os muestro un poquito por dentro. Aquí utilizo un papel y aquí utilizo este troquel. Todos los materiales y herramientas que utilizo para hacerlo lo voy a dejar abajo en la cajita de información. Utilizo el troquel este de EcaTools, que ahora veremos cómo lo voy troquelando, para realizar este marco que nos va a permitir. Este es un papel fotográfico de 10x15, pues este marco nos va a permitir meter la foto y que se quede enganchada en el mismo troquel, porque no lo vamos a pegar entero, ¿vale? A ver, que lo he puesto muy bajo. Ahí. Se quedaría así, con lo cual se quedaría sujeta con la parte de arriba y la parte de abajo de cada uno, porque solo pegamos una de las tiras. En la parte lisa lo que utilizo un poquito por decorar, porque en realidad es para los autógrafos, pero para ponerle alguna decoración que no quede totalmente blanca, utilizo los sellos de las mismas colecciones de Ecopar, ¿vale? Que tienen hay diferentes. Este de las banderolitas. Y luego, al final del todo, le hago un sobrecito que tiene fuelle, ¿vale? De tal manera que pueda guardar todos los recuerdos que, pues, tickets, entradas, si tienen pulsera, no lo sé, no he ido nunca a Disney, pero cualquier recuerdito que tengan de ese viaje, que lo puedan guardar aquí. Y luego además le pongo esta gomita, que es para que enganchen el bolígrafo y lo puedan llevar siempre aquí junto con la libreta. Bueno, antes de empezar con el tutorial, quería informaros de que tengo abierto una nueva plataforma de comunicación con vosotras, ahora que ya vuelvo a la carga con el canal de YouTube, que es Telegram, ¿vale? Es una lista de difusión en la aplicación de Telegram. Como sabéis, es una aplicación similar a WhatsApp. Lo único que la lista de difusión de Telegram permite crear como mejor comunicación con vídeos, y así, aparte de avisaros a través de la lista de difusión cuando subo un vídeo a YouTube, también grabaré vídeos pequeñitos, pues cuando reciba algún pedido pequeño, o si tengo algún tip y estoy trabajando, pues lo grabo para que lo veáis. Y de tal manera que en esta lista de difusión tengáis contenido pues más exclusivo para quien se agregue. Solo tenéis que darle en el enlace que os pongo abajo. Basta con, si tenéis Telegram, basta con darle al enlace y os unís directamente a la lista de difusión. Yo no tengo que autorizar ni nada, simplemente con pinchar entráis a la lista de difusión. No lo hago por WhatsApp porque no ofrece las mismas herramientas que Telegram, y me gusta más Telegram en el sentido de lista de difusión. No es un grupo, ¿vale? Quiero dejar claro que no es un grupo como los de WhatsApp, que cada vez que alguien comenta saltan notificaciones. Va a ser simplemente una lista que cuando tenga algo que notificaros, algo que mostraros, pues subiré. Pero no va a ser un constante como un grupo como los que normalmente estamos acostumbrados.
hacer esta libreta de autógrafos vamos a necesitar un trozo de cartulina de 15 centímetros por 7,5. Dos trozos de 14 por 4 centímetros y un trozo de 4 centímetros por 15. Esto sería para hacer el sobre, ¿vale? Además, para el sobre necesitaríamos un trocito de acetato que mida 14 centímetros por 15,5. Para las páginas de la libreta vamos a necesitar las páginas que queramos ponerle. Yo le suelo poner 10, 12, porque con eso es suficiente. Normalmente cuando me han encargado nunca me han dicho, oye, se ha quedado un poquito corto, porque entonces yo ya además lo pregunto, porque así para próximos trabajos pues prefiero añadirle unas hojitas más, pero si queréis añadirle más, pues hacerle más. Yo normalmente lo hago de 12. Y la medida de las páginas son de 15,5 por 16. Las tapas van a medir 16,5 por 16 y vamos a cortar 2. Así que comenzamos. Vamos a coger la pieza más grande de la solapa, la del sobre, que por cierto no os he dicho las medidas a la hora de mostraros las estas, no he dicho a qué medidas hay que marcar, pero lo digo ahora. Vamos a marcar en el lado de 7,5 a 1 centímetro, a 2 centímetros y a 3 centímetros. Eso esta pieza. En las tres restantes, tanto en la de 4 por 14 como en la de 4 por 15, vamos a marcar cada centímetro. A 1 centímetro, a 2 centímetros y a 3 centímetros. A 1 centímetro, a 2 centímetros y a 3 centímetros. Y repetimos la misma operación. He de deciros que compré esta, llevo mucho tiempo sin hacer scrap. Compré esta, tengo la turquesa, ¿vale? Pero compré esta nueva versión maravillosa y preciosa rosa de We Are Memory Keepers, que me parece un cagarro para cortar. Para plegar, bien, pero y porque lo hace en centímetros. Aunque me comentó Sonia, y es cierto que tiene el fallo de cuando la colocas, aquí tenemos en esta parte los centímetros y sin embargo en este lado, si queremos cortar este lado, están pulgadas, y aquí al revés, aquí tenemos las pulgadas en la parte de arriba, y si queremos cortar en el lado contrario están los centímetros, con lo cual me parece también un cagarro, pero sobre todo porque corta súper doblado. O sea, no me ha cortado ni una hoja igual. O sea, corta fatal. No sé si sea cosa del corte de mi cizalla o sean todas igual, pero de verdad, o sea, es que ni una hoja. Cuando he juntado todas las hojas interiores he tenido que volver a cortar porque es que era un desastre total. Y de hecho le pregunté a Sonia a ver si a ella le pasaba lo mismo con los cortes y me dijo que no tan exagerado, pero que sí es verdad que tampoco le cortaba recto. Así que esta es la que utilizo pues para plegar. Pero ya me he quedado a gusto, que es un cagarro. Creo que han sacado una nueva versión, pero vamos, ya esa no la pruebo. Acabo utilizando mis cizallas de cuchilla rotatoria. Bien esta o bien la de Goodware, porque son las que mejor resultado me dan, las que más los cortes me los hace más rectos, las más precisas, y luego encima pues la cuchilla al ser rotatoria tarda un montón en desgastarse, me duran una barbaridad. Así que siempre vuelvo a las mismas, aunque me gusta comprar todas las que van saliendo para probarlas y poder deciros cómo me funcionan a mí, si me gustan, si no, siempre acabo tirando de estas.
También tiro mucho de la guillotina, ¿vale? Pero con los vídeos no me gusta porque al bajar se me mueve la mesa y por tanto se me mueve la cámara y es un poco caos. Pero la guillotina, la de Tim Hall, también me gusta mucho. Bueno, ahora lo que hago es coger una cartulina. Bueno, lo primero que hago de todo cuando tengo que cortar para hacer este tipo de troqueles es buscar restos, ¿vale? Aprovecho todos los restos que tengo, como los tengo por colores, busco todos los restos, como son tiritas, pues es muy fácil que consiga muchos y de hecho he utilizado todo lo que de estas dos libretas que os he mostrado más estos de aquí he sido de restos, con lo cual así no tengo que gastar cartulinas enteras. Ahora ya sí que me van a hacer falta más, entonces ya sí tengo que gastar de cartulinas enteras. Entonces lo que hago es cortar tiras de 16 centímetros y una vez tengo cortadas las tiras de 16 centímetros, troquelo. Troquelo a cada lado, cojo la cizalla y corto. Vuelvo a troquelar ambos extremos y vuelvo a cortar, así hasta juntar las que me hacen falta. En este caso, si tengo 12 páginas, me van a hacer falta 24 troquelados de las tiras estas de película. Cuando termine de cortarlos todos, de troquelarlos, vuelvo. Vale, yo ya tengo todos troquelados, así que paso a forrar las tapas. Vamos a coger... Bueno, esta ya la podemos guardar y quitamos una cosita del medio. Cortar a ver, son 16, hemos dicho, por 16 y medio. Pues vamos a cortar a 20 por 20 y medio. Vale, voy a coger mis brochitas de silicona, que yo tengo estos dos sets. A ver, tengo estos rositas que son más finitos para cuando son cositas de 1 centímetro y cosita de poco, este con punta más fina. Son varios, ¿vale? A ver. Son diferentes puntas y según lo que quiero utilizar, pues utilizo uno u otro, pero la verdad me gusta bastante. El kit este de los turquesas también tiene estos dos pequeñitos. Este que el rosa, por ejemplo, no lo tiene, este sí que lo tiene. Y luego tiene estas. Y luego tengo también esta que la compré suelta. Me gustan porque soy un desastre con las brochas y acabo estropeando un montón por el tema de la cola. Cuando tengo que aplicar cola con un pincel, acabo estropeándolo. Así que estos me han salvado la vida porque si se me olvida, simplemente tiras así, se quita y se queda impecable. Así que es un acierto muy grande. Vamos a ver. Vale, voy a utilizar esta, tanto esta como esta otra me gustan mucho. Son las que más utilizo cuando tengo que encuadernar, ¿vale? Pero normalmente no tengo dos abiertas. De hecho, la anterior que gasté fue esta y ahora estoy gastando esta que también me gusta. Cuando se me acabe, pues abriré esta. Este es especial para papel de scrap y encuadernación y este pues igual es para scrapbooking y es una cola de, según pone aquí, de alta adherencia, concentración para papel, madera, metal, cerámica, tejidos, plásticos. Y de verdad que de momento me funciona bastante bien. Es como este que tanto hacía que no hacía scrap, que pues este no lo había probado y también me ha gustado mucho, pero seca muy rápido, con lo cual
me gusta para ciertas cosas, para otras cosas pues me gusta uno que seque más lento, que me permita movimiento. Cuando quiero algo de pegar ligero, pues sí que este me va fenomenal. Vamos a quitar la tapita. Una vez tenemos pegado y he secado la cartulina en el cartón, vamos a cortar dejando un par de milímetros antes de la esquina. Yo tengo la esquinera esta para cortar la herramienta, pero no la veo, no sé dónde la he metido, así que vamos a trabajar a la antigua usanza, dejando un par de milímetros, ¿vale? Así. Ese par de milímetros es lo que mide el cartón que estoy utilizando, que es de 2 milímetros, y es lo que va a permitir lo que va a hacer que no se vea el cartón cuando lo forremos. Bueno, el siguiente paso que hago es marcar bien con la ayuda de la plegadera. Normalmente siempre le paso un poquito para ayudar al pliegue. Y una vez he ayudado al pliegue, doblo un poquito. Y ahora sí aplicamos el pegamento. Voy a utilizar uno más pequeño, pues así tipo este. Vale, y una vez ha secado, lo que hacemos es, voy a acercar un poquito, que lo veáis mejor. Ahí. Es estos piquitos, meterlos para adentro, ¿vale? Así. Lo metemos para adentro. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo con los 4 extremos. Así nos aseguramos de que no se vea el cartón por ningún lado. Uy. Ahí. Queda bien metido para adentro. Ahí. Voy a darle más lejos y ahora ya terminamos de forrar. Vale, una vez tengo los dos estos cartones forrados, elijo dos papeles de tres. Uno para la portada, voy a coger de los que ya están montados, uno para la portada, otro para la contraportada y otro para el sobre, ¿vale? Yo tengo varios pads porque en realidad son las colecciones siempre juegan con los mismos colores pero diferentes dibujos, pero siempre dentro de la misma temática. Por ejemplo, aquí tengo Magical Adventure 2 de Copar, que esta es la última. Tengo Magical Adventure, esta sería la 1. Y tengo Magic Wonder, que esta pues también tiene su tiempo. De estas os voy dejando los enlaces que yo vaya viendo abajo, porque la verdad ya me cuesta encontrar, tan solo de momento veo esta.
Alguna he encontrado de esta temática, o sea, de las anteriores, pero sobre todo la que más encuentro es la última, la de Magic Adventures 2. Bueno, la última, creo que es la penúltima porque hay otra más ahora. Creo recordar, ¿vale? Es que como me estoy actualizando ahora, llevo tanto tiempo que ahora mismo no lo recuerdo. La cuestión es que voy a coger 3 papeles. Este sería para la portada, hemos dicho. Siempre dejo donde va el troquelado de los agujeros para encuadernar, es lo que dejo en negrita. Antes lo hacía de la misma medida que el papel, pero entonces ya las fotos de 10×15 no me cogían. Y como normalmente es el tamaño más estándar que se suele sacar, finalmente decidí que no queda nada mal así. Y de hecho, si quiero puedo ponerle una tira con otro papel decorado para tapar esto, pero sinceramente no me disgusta cómo quedan, ¿vale? No me disgusta cómo quedan bien, aunque se quede esa parte negra, porque en realidad es donde van las anillas. Y lo suelo hacer así, con lo cual el papel en este caso daría igual porque no tiene nada que tenga que tener una orientación, pero si elegís uno que sí que tenga orientación, o sea que tenga texto, pues tenéis que tener en cuenta que vaya así, ¿vale? Que no lo peguéis así, porque entonces luego al encuadernar estaría el texto doblado. Siempre así. Vale, en la parte de atrás es donde quiero colocar este. Pero como os he dicho, quiero aprovechar que tiene este diseño para hacerle un bolsillo más. Vale. Aquí a la hora de pegarlo, si antes esta rayita blanca, donde vamos a troquelar luego para las anillas de encuadernación, se quedaba aquí al lado izquierdo, ahora cuando le demos la vuelta y tengamos que pegar este, tiene que quedar en el lado derecho, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y la finalidad es pues eso, tener aquí un bolsillito. Vale, y así tendríamos esta tapa. Antes de seguir con la otra tapa, vamos a hacer el bolsillo. Para hacer el bolsillo, cogemos los trozos que hemos plegado. Me falta uno. Ah, no está aquí. Teníamos 2 piezas de 14 que van a ir a los lados, la de 15, y esta sería la solapa, que no la veis bien, pero esta iría arriba. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es doblar los 2 de 14, hacemos los pliegues, marcamos bien. Y una vez lo tenemos marcado bien, vamos a ponerle cinta de doble cara. Y tal cual lo pegamos desde el borde de abajo hasta donde llegue.
Y eso mismo vamos a repetir con el otro trocito de 14, tal cual. Y desde el borde de abajo hasta donde nos llegue. Ahí, ahí y ahí. Ahora cogemos el que mide 15 centímetros. Hacemos lo mismo. Doblamos en acordeón todos los pliegues que hemos hecho. Marcamos bien. Y ahora cogemos, doblamos por la mitad, es decir, que se quede así, ¿vale? Un triangulito. Y en este centímetro, espérate que lo acerque para que lo veáis mejor. Esto lo tenemos así, ¿vale? En triángulo. Y lo que vamos a hacer es cortar un poquito así, en diagonal, en el centímetro que tiene el pliegue, ¿vale? En este lado que está abierto, no, en el que tiene el pliegue. De tal manera que se queda así. Y del otro lado hacemos lo mismo. Esto nos va a permitir que entre, a ver, un poco bien, ahí. Hemos vuelto a cortar donde hace el pliegue. Se nos quedaría, a ver que le di para atrás, una pieza así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar el pliegue, el corte este que hemos hecho, para pegarlo sin que nos estorben los dos que hemos puesto antes al lado, ¿vale? Esto nos va a permitir colocarlo así, así. Bueno, vamos a pegarlo y ya lo veis mejor. Voy a ponerle cinta de doble cara en uno de los extremos, que va a ser el que pegue en la parte de abajo del papel decorado. Ahí, ahí y ahí. Al hacerlo así, podemos meter esto así y esto así, ¿vale? Sin que nos estorbe ningún pico. Se quedaría así, con lo cual se puede trabajar bien, ¿vale? Y queda el fuelle bastante bien. Ahora, la solapa. Vamos a pegarla. Marcamos bien los pliegues que hemos hecho. Ponemos la cinta de doble cara en el último centímetro y la pegamos. Yo en este caso le voy a troquelar las esquinitas para darle forma a la solapa. Y ahora, antes, voy a darle un poquito más para atrás, antes de pegarle el acetato, vale, y ahora lo que hago es poner el acetato, superponerlo, ¿vale? Sin llegar a pegarlo, pero lo coloco donde debería de ir. A ver aquí, este que no lo he metido, así, ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, ¿vale?
Yo lo coloco más o menos donde va a ir colocado. Y ahora bajo la solapa, la dejo también donde va a ir colocada. Y con esta herramienta, que sabéis que utilizo mucho en mis tutoriales para hacer cierres cuando son estructuras que tienen muchas fotos, o para hacer cierres de los álbumes con tela, y en este caso también lo voy a utilizar porque me parece el cierre más seguro y más práctico para los pequeños. Entonces voy a utilizar estos amarillos. También tenéis un tutorial entero en el canal de cómo utilizar esta herramienta, ¿vale? Os lo dejo aquí enlazado en la parte de arriba por si queréis echarle un vistazo, en el que os hablo de la herramienta y cómo la utilizo. Esta herramienta venía con un punzón que no encuentro ahora mismo, lo utilicé para hacer esos dos y ahora no lo encuentro, no sé dónde lo he dejado. Cualquier día me pierdo yo y no me encuentro. Vale, lo que hago es hacer una marca más o menos a ojo centrada y no muy al borde, ¿vale? No muy al borde para evitar que raje. Con marcarlo un poquito ya se queda marcado tanto el plástico como la solapa. Con lo cual ahora termino de marcarle bien, tanto aquí como aquí. Y le voy a colocar el cierre. Lo dicho, si queréis ver cómo utilizo la herramienta, si no la conocéis, os pasáis por el vídeo exclusivo de esta herramienta para ver el funcionamiento. Una vez lo tengo colocado, voy a proceder a pegar. Primero voy a pegar sobre la parte esta de abajo. Vale, pues ya tenemos nuestro sobre hecho. Vamos al siguiente paso y es coger donde vamos a ponerle el sobre, pero todavía no le vamos a pegar. No sería así, sería así. No le vamos a pegar por dos cosas. Una, tenemos que ponerle la gomita y hay que ponérsela antes de pegarle el sobre. Y dos, hay que hacerle el troquel para encuadernar. Hay que troquelar con la cinch ahora, porque si se hace después, una vez tienes el sobre, no te va a entrar en la cinch. Con lo cual es ahora cuando hay que hacerlo. Cogemos un trozo de goma, ¿vale? Yo tengo esta que la compro en Bazar. Pero vamos, en mercerías y en bazares lo podéis encontrar igualmente. Hemos dicho que es así porque aquí nos sobra el hueco donde va el troquel, con lo cual aquí es donde va a ir nuestra goma. Y lo que hacemos es con el punzón ayudarnos para hacer el agujero. Y ahora voy a por un brad. Voy a coger este brad de estrella, ¿vale? Porque es el que mejor le va, digamos, a la colección. Aunque si tenéis redondo y queréis ponerlo redondo, pues podéis ponérselo redondo. Vale, y ahora ya sí que tenemos puesta nuestra gomita. Vale, os digo las medidas y la posición de los números de la cinch. Yo en este caso tengo desactivado el 1, el 2, el 10, 11 y 12. Y activados 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
La medida que ya la tengo cogida para troquelar los agujeros en las tapas es moviendo la regla 2 toques, ¿vale? Si tenéis la cinch sabréis que va 1, 2, 3, 4, 5. Vale, pues yo lo que hago es lo meto dentro, al fondo del todo, que haga tope, y ahora lo muevo 1 y 2. Con lo cual queda este huequecito, ¿vale? Pues lo justo, 1, 2 golpes. Lo meto así y troquelo. Ahora meto este, que sería en este lado. Me he pasado. Ahí. Y troquelo. Vale, ya tengo los dos cartones a la misma medida troquelados. Las hojas, ¿cómo las troquelo? Pues una vez sé que van así colocadas, las voy a troquelar. Os lo digo ahora mismo. Primero las coloco encima de las tapas para saber cuál sería la posición correcta, que en este caso sería esta, ¿vale? Porque en esta otra, no, que en este caso sería esta, que es la que queda más centradita, ¿vale? Le sobra lo mismo a todos los lados. De la otra manera queda muy al borde, no hay espacio en la parte de arriba y de abajo, y sin embargo sí que hay un hueco muy grande en el lateral. Entonces lo primero que hago es orientarme, ver en qué posición tengo que meterlas, y una vez lo sé, las dejo así para no equivocarme, las dejo así colocadas porque así no me equivoco. Y ahora, sin desactivar ni activar ninguno de los que teníamos en la cinch, es decir, seguimos con el 1, 2, 10, 11 y 12 desactivados y el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 activados, ya lo que hacemos es darle para adentro, para que haga tope, ¿vale? Hasta dentro del todo, ¿vale? Ya no hay más hueco. Pues ahora sí, voy primero a troquelar la mitad y luego la otra mitad. Esta por aquí. Y esto por aquí. Vale, de momento la cinch la aparcamos hasta que le pongamos las anillas. Y ahora que ya tenemos nuestras páginas troqueladas, podemos pasar a pegar el sobre. El sobre cerrado quedaría aquí. Ahora lo que voy a hacer es voy a coger el pegamento este de nuevo. Hay que hacerlo muy rápido porque, como he dicho, seca rápido. Entonces, si queremos que no se nos seque lo primero, pues más vale que nos demos vidilla. Y ahora pegamos el sobre ajustándonos al borde donde tenemos la goma, ¿vale? Para que quede libre lo de la parte de los agujeros.
Y yo en este caso siempre me ayudo de las pincitas estas. Como siempre, todos los materiales y las medidas en el blog tendréis las medidas de todas las piezas a cortar. Siempre lo hago con detalle porque de hecho yo no lo sabía, pero el otro día una chica me escribió y me dijo que le venía muy bien que escribiera, que subiera al blog las medidas porque, por ejemplo, de las estructuras estaba imprimiendo todas las estructuras, todas las piezas que le hacían falta, o sea, cada estructura la tiene impresa, con lo cual lo tiene guardado ya para siempre. Y con esto voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a hacer un esquema con todas las piezas a cortar y lo voy a subir al blog. Donde hago mucho hincapié sobre todo es en la parte que cae al lado de la goma, porque ahí me quiero asegurar que pegue muy bien. Ahí va. Ahí. Y ahora pues a esperar que seque. El siguiente paso, yo los pasos los hago así porque al principio cuando los hacía, pues mira, me di cuenta que si pegaba el sobre antes de hacerle los agujeros de la cinch, luego no podía hacer los agujeros. Pues más o menos os estoy diciendo los pasos, o sea, más o menos no, os estoy diciendo los pasos como los hago ahora para evitar errores o problemas a la hora de hacerlo. Entonces, el siguiente paso es estampar. Yo ahora estampo en una de las caras de cada una de las hojas un sello de la colección. En este caso son estos de la misma marca, de Ecopark, que tienen los diseños pues, a juego con la colección. ¿Por qué lo hago ahora? Porque si lo hago después de pegarle los marquitos, ya se queda como un salto y muchas veces no me estampa bien. Entonces, a base de errores, pues he acabado haciéndolos bien, viendo qué pasos tengo que seguir y por lo tanto es como lo estoy explicando, ¿vale? Para que no cometáis los mismos fallos que cometía yo al principio. Vale, yo coloco siempre los agujeros a este lado. Vale, mientras estampábamos hemos dejado que esto secara. Y ahora lo que vamos a hacer, ir pegando los marquitos en nuestras páginas. Lo vamos a pegar siempre en el lado donde no tenga sello. Para pegarlo, utilizo este porque seca rápido y además es de punta muy finita. Y lo que hago es aplicar suavemente un poquito de pegamento en solo una de las tiras, ¿vale? Y un poquito así para arriba en los laterales. Entonces, una vez lo tengo así, lo que hago es pegarlo al borde. Con la otra tira hago lo mismo
aplico suavemente un poquito de cola por aquí y de aquí le subo un poquito, pero solo un poquito porque luego tenemos que pegar, o sea, dejar pasar la foto, entonces no podemos llegar hasta arriba del todo. Y lo pegamos en la parte de arriba. Aquí sería los pegamentos, el pegamento siempre iría en los extremos, es decir, a este lado y a este lado. Y esto mismo lo vamos a hacer con todas las páginas. Vale, ya tengo todas mis páginas con los marcos hechos, así que ahora voy a pasar a decorar. Yo normalmente lo que hago es cortar una silueta de mini. Yo lo hago con el plotter, ¿vale? Porque como tengo plotter puedo hacerlo. De hecho, hay muchas veces que cuando tengo que hacer uno se me resiste el tener que ponerlo en marcha. Por eso mañana recibo Cricut Joy, que es la nueva herramienta de Cricut, que es una herramienta pequeña que la puedes tener en el escritorio, la puedes tener a mano y como puedes trabajar desde el móvil a la hora de diseñar un texto para cortar el nombre, por ejemplo, para cortar algo así tan pequeño, me parece fabulosa. Y vamos a ver qué es lo que tiene la máquina, cómo funciona y cómo es de práctica, ¿vale? A mí me parece uno de los aciertos de Cricut, algo tan pequeñito, porque no todo el mundo tiene espacio y porque además la puede llevar a cualquier lado y en un momento dado te hace falta cortar algo tan pequeñito como esto y el nombre y resulta muy fácil. Vale, yo corto una silueta de Mickey y luego tengo esto cortado, pues igual como me da pereza, normalmente imprimo una hoja de A5 y recorto varios, ¿vale? Pone autógrafos y es algo que voy a pegar aquí. Con Cricut, si no queréis imprimir y cortar, que es lo que yo hago aquí, podéis escribir y luego cortar, ¿vale? Puesto que tiene también la opción de ponerle el bolígrafo, ya lo veréis, y luego cortar la silueta. Yo tengo varios aquí cortados para cuando tengo que hacerlos. No tengo que imprimir algo tan pequeño de uno en uno, imprimo varios y ya los tengo guardados. Bueno, pues yo lo que hago es pegar esto. Aquí. Y ahora a su vez cojo el Mickey y también lo pego. En este caso lo voy a pegar así. A veces lo pego doblado, pero en este caso lo voy a pegar así. ¿Vale? Y aquí es donde pondría el nombre. Como este de momento, aunque tengo un encargo, no lo tengo todavía concretado, no tengo el nombre para ponerle. Pero normalmente lo que haría es cortarle el nombre y ponérselo. Cuando son papeles más lisos, sí que tiro de estos... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Tengo estos packs de stickers que son de colecciones prácticamente igual que las de EcoPark, inspiradas en Disney, pero estos son de Simple Story, ¿vale? Es de la colección Side Cheese, que sabéis que está Side Cheese 1, Side Cheese 2, Side Cheese 3. En este caso estos son de Side Cheese 2. Y vienen 6 hojitas con stickers. Pues como veis, algunos sí que los he utilizado porque algunas veces el álbum, lo que le utilizo para la portada, es un papel pues más lisito. A lo mejor le utilizo, digamos, este que tiene estrellitas, pero si le pones una decoración, pues siempre va a resaltar. Si yo intento pegar aquí cualquier tipo de decoración, no va a resaltar, con lo cual no suelo ponerle nada si el papel lleva mucho estampado. Quiero ver que lo veáis. Como veis, no le dice
no es algo que resalte tanto como, por ejemplo, si yo llego, pues en el que os he comentado antes, y lo coloco. Este tipo de decoraciones, este tipo de stickers los utilizo solo cuando la portada que elijo es más lisita. Pero tiene un montonazo de stickers para colocar. Lo que sí voy a colocar aquí abajo es algún sticker en la parte de detrás. Por ejemplo, este. Y ahora ya solo nos faltaría pues ponerle las anillas. Yo utilizo las de 3/4 o 1 pulgada, dependiendo de las hojas que le ponga. Como veis, parece que como que las anillas quedan muy grandes, pero en realidad luego si tenemos en cuenta que va a engordar porque mínimo va a llevar 10 fotos, que parece que una foto no ocupa, pero cuando sumas un 10 ya tienes un paquete. A mí me gusta que el lomo quede, como siempre os explico, en los lomos de espina, me gusta que quede en sintonía, ¿vale? No me gusta nada ver un álbum de repente así, ¿vale? Porque se le ha puesto una anilla pequeña y luego se le ha llenado de fotos y se queda como muy estrechito de aquí y muy ancho de aquí. Me pone muy nerviosa. Entonces, aunque sobre ahora, sé que luego se queda perfecto. Prefiero hacerlo así, por eso elijo las anillas de 3/4 o 1 pulgada. Bueno, voy a colocar tal cual van a ir. Lo que hago es ya darle la vuelta a la tapa y vale, una vez las tengo todas metidas en el orden que quiero, selecciono 1 pulgada, que es la anilla que he colocado, apoyo bien y bajo de uno. Ya está, perfectamente encuadernado. Pues lo dicho, a falta de ponerle el título, así quedaría nuestra libreta de autógrafos para Disney, para lo más pequeño de la casa. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.